político, hemos hablado del sector privado y ahora nos vamos al mundo de las administraciones autonómicas. Gonzalo ha compartido algunos datos, vamos a ir repitiendo, por supuesto, varios de los temas durante el día, pero pues uno de los que queríamos compartir es que, según los últimos datos de Eurostat, un 43% de los residuos tratados en España acaban en el vertedero, una de las problemáticas de las que justo hablábamos con él. Esto tiene que bajar hasta el 10% en 2035. Eso significa solamente 10 años para hacer esa reducción, lo que implica un reto mayúsculo. Así que vamos a hablar con los invitados del siguiente panel de cuáles son las estrategias que se pueden seguir en España a nivel autonómico para intentar alcanzar ese objetivo de reducción de residuos en vertedero y también, bueno, cuáles son las oportunidades, ¿no? Las oportunidades, los desafíos y conocer un poco qué están haciendo en cada una de sus comunidades para, pues, que los demás nos podamos inspirar y quizás replicar, ¿no?, casos de éxito y ver oportunidades de colaboración. Y también vamos a conocer cómo Ecoembes trabaja con estas comunidades para avanzar hacia la circularidad de los residuos de envases. Así que quiero, por favor, pedir que suban conmigo al escenario a José María Fernández Alcalá, director de Economía Circular de IJOVE, del Gobierno vasco. Gracias, José María. Ponte por aquí, por favor. A Ángel Pablo Montañés, director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias. Gracias, Ángel Pablo, por acompañarnos. A Ana Bretaña de la Torre, directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Muchas gracias, Ana. Te pones a continuación, por favor. Y Ángel Herbella, director de Gestión Local y Autonómica de Ecoembes. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos. Gracias a los cuatro por estar aquí. También veo caras conocidas del año pasado. Y gracias por acompañarnos en este Future for Circularity. Bueno, la transición hacia la economía circular es un reto a todos los niveles, también a nivel autonómico. Así que quería empezar pidiendo que cada uno valoréis, por favor, en qué punto está, ¿no?, el avance, la implementación de políticas y estrategias de economía circular en vuestras respectivas regiones. Y luego te pido a ti que hagas una visión general también. José María, si quieres empezar tú, por favor. Muy buenos días, muchísimas gracias y un placer volver a estar aquí presente en esta sesión, en Future for Circularity. Bueno, desde el Gobierno de Euskadi voy a poner varios contextos iniciales, ¿no? Lo primero es que cuando hablamos de circularidad en Euskadi, pues tenemos que ser conscientes de que somos una región un poco distinta porque somos una región fuertemente industrializada. Es decir, podemos ver que la mayor parte del consumo de recursos, antes hablamos de los datos en materia de circularidad, bueno, a nivel de Euskadi, pues por dar alguna cifra, la economía vasca procesa cada año 56 millones de toneladas de recursos, una cantidad ingente de la que realmente luego se nos acaban generando aproximadamente 7 millones de toneladas de residuos al año. De esta figura tenemos una parte muy importante, aproximadamente el 40% son importaciones que hacemos y un 30% son exportaciones, es decir, con lo cual realmente el consumo doméstico que tenemos de recursos es bastante menor. Desde el punto de vista de lo que es la planificación, bueno, pues estamos marcados por lo que es el Plan de Economía Circular, con una estrategia el año 2030 y dos horizontes temporales, uno en el año 2024 y otro que va a ser para el año 2028. Y también por el Plan de Prevención y Gestión de Residuos, que también es del año 2020 y que tiene ese horizonte con el año 2030. De ambos planes hacemos seguimientos periódicos y desde el punto de vista de los datos estamos satisfechos por los avances que vamos consiguiendo. Yo creo que me uno al reto que comentábamos anteriormente. Nos queda mucho por hacer, es decir, no es una visión autocomplaciente, pero sí que podemos ver que, por ejemplo, si tenemos en cuenta el consumo doméstico de materiales, que es ese indicador que lo que nos mide precisamente es cuál es el consumo que tenemos a nivel de Euskadi, pues digamos que en un entorno, cogiendo como referencia el año 2005, hemos pasado de poder tener casi 20 toneladas por habitante que consumíamos en Euskadi a reducir a la mitad. En este momento estamos en 10,5 toneladas por habitante, por debajo de la media europea. Y para mí es un elemento importante y es cómo somos capaces de conseguir este objetivo
sin que hayamos perdido peso industrial. Luego imagino que tendremos ocasión de poder hablar del Pacto Industrial Limpio que está desarrollándose de Europa. Y yo creo que el gran reto es cómo somos capaces de poder mantener sectores intensivos en el consumo de recursos, sectores intensivos en el consumo de energía y obviamente que mantengamos o mejoremos la circularidad sin que perdamos este peso específico. Desde el punto de vista de lo que puede ser la gestión de residuos o la generación de residuos, nuestro gran reto es cómo somos capaces de reducir esa cifra que estábamos comentando de envío de residuos a vertedero. Desde el año 2018 hemos conseguido reducir a la mitad el volumen de residuos que van a vertedero y esto ha sido fruto también a una gran inversión que hemos desarrollado solamente en los últimos 2 años, casi 31 millones de euros, precisamente para la construcción de plantas que nos permitan valorizar esos residuos. Es decir, al final tenemos que ver cuál es la capacidad tecnológica para poder aprovechar los materiales presentes en esos residuos. Y como digo, pues antes de ayer justo inaugurábamos una nueva planta, en este caso relacionada con el aprovechamiento de un residuo industrial, como son las escorias de acería procedentes de inoxidable, que hasta ahora iban todas a vertedero, estamos hablando de 25 millones de toneladas al año, y que ya hemos conseguido poder poner una nueva infraestructura de valorización de este residuo, en este caso para su conversión a asfalto, que lo que nos permite es dar una nueva actividad industrial capaz de eliminar precisamente el envío de residuos a vertedero. Entonces, con lo cual, esa es un poco la foto global si tuviésemos que dar las grandes cifras. Me gustaría también comentar una última, ¿no? Y es que siempre que hablamos de gestión de residuos, siempre que hablamos de economía circular, no tenemos que perder de vista los conceptos de descarbonización y cómo somos capaces de alcanzar un desacoplamiento entre lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero y la generación de PIB. Y si cogemos el año 2005 como año de referencia, hemos sido capaces de aumentar un 21% el PIB de la economía vasca, al mismo tiempo que hemos reducido casi un 30% la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, también romper una lanza a que circularidad, descarbonización son vectores claros de competitividad y, por tanto, que no entremos en discusiones maniqueas sobre que realmente tengamos que elegir uno de esos dos conceptos. Al menos por lanzar un poco las grandes cifras me quedaría aquí, luego seguramente tendremos ocasión de poder profundizar en algún aspecto. Después profundizamos. Muchas gracias, José María. Ángel Pablo, en vuestro caso, ¿cómo analizas la situación en la que estáis en Canarias? Bueno, antes de nada, buenos días y disculpar mi voz. Saben que los carnavales terminaron hace poquito y este es el resultado de eso y del trabajo intenso. Bueno, antes de nada, espero poderme explicar con claridad. Bueno, en primer lugar también quería felicitar a Retema porque creo que este foro es maravilloso. Yo no pude participar el año pasado, pero sí es verdad que pude profundizar en lo que se trató aquí y creo que ha sido de gran importancia para seguir avanzando en esto, en la materia que nos trata, que es en la economía circular y más concretamente en gestión de residuos. Cuando nos referimos a Canarias, yo creo que a nadie se le escapa que tenemos una realidad sumamente compleja. Aparte de ser 8 islas, pues somos 8 islas, incluimos La Graciosa, somos más de 2 millones de habitantes, tenemos 18 millones de turistas anuales y, bueno, una lejanía al territorio continental que yo creo que es por todos conocida. Esto hace que sea sumamente complejo avanzar en determinadas cuestiones, pero sobre todo cuando hemos estado dormidos durante muchísimo tiempo. Hemos estado parados y no hemos adoptado decisiones importantes de cara a poder darle una vuelta a la gestión de residuos en un territorio como el nuestro. Nos hemos encontrado con el último cambio de gobierno que si al tsunami normativo al que nos enfrentamos las administraciones le sumamos que en la autonómica aportamos bastante también para complicar la vida al ciudadano, la situación la podemos definir como caótica. Nos encontramos con una situación en la que difícilmente podíamos avanzar sin tener claro por dónde debíamos empezar. A nadie se le escapa que todos los días aparece una norma nueva vinculada a la gestión de los residuos. Todos los días aparece algo en algún sitio que hace que sea más complicado. Y desafortunadamente recae en la mayoría de los casos sobre aquellos que tienen menos medios, que son los municipios. Desde el Gobierno de Canarias lo primero que hicimos fue analizar esa situación
cuando se produjo ese cambio de gobierno, nos propusimos hacer una simplificación de la normativa a nivel regional, no complicarle más la vida a nadie y, sobre todo, ponernos del lado de aquellos que necesitaban ese auxilio. Porque yo he sido concejal, y creo que aquí habrá más de uno, y me he encontrado con que tengo que cumplir 379 leyes, 254 decretos y no tengo a ni un solo técnico para cumplirlo. Y créanme que así es muy difícil poder llegar a ninguna parte. Siendo conocedores de esto, y dentro de nuestro plan de acción de economía circular que aprobamos recientemente, una de las apuestas importantes es auxiliar, por supuesto, a las empresas, ayudarles a que sus proyectos salgan adelante porque son vitales para conseguir dar una vuelta a nuestra economía y pasar de la linealidad a la circularidad, pero sobre todo ayudar a aquellos que nos pueden permitir conseguir esos objetivos, que son los municipios. Ayudarles a conseguir que la separación de residuos en origen pueda ser una realidad y que simplemente por no tener un técnico que tramite un pliego administrativo no se le pueda dar la vuelta a la situación, porque hay reparos de 1000 tipos. Bueno, esto lo hemos intentado hacer no solos, lo hemos intentado hacer también, por supuesto, con la ayuda de aquellos que también pueden aportar mucho, y en este caso son los scraps. Y para eso nos hemos sentado desde el primer momento y hemos puesto medios para trabajar y avanzar en las relaciones con los mismos. No simplemente limitarnos a decir queremos más dinero o esto no me gusta. Bueno, todo esto y algunas cosas más, evidentemente, nos han permitido ahora tener un escenario un poquito más alentador y que los municipios empiecen ya a avanzar, que se empiecen a ver cambios y que, sobre todo, tengamos todos claros que frente a los problemas que nos suscita, insisto, el tsunami normativo, la comunidad autónoma va a aportar muchísimo para avanzar en esta materia. Muchas gracias, Ángel Pablo, por esta primera radiografía de la situación. Después te preguntaré hacia dónde vais, ¿no? Y cómo vais a conseguir avanzar para hacer frente a todos esos desafíos. Ana, muchas gracias por estar también aquí con nosotros. Quería preguntarte, en vuestro caso, por Navarra. ¿En qué punto estáis y cómo ves un poco la situación de vuestra transición hacia la circularidad? Sí, bueno, muchas gracias. Antes de nada, agradecer la invitación. Sí que es cierto que la visión en Navarra a día de hoy es algo más positiva. Tenemos que reconocer que llevamos una trayectoria y una estabilidad y la situación, a pesar de que nos queda mucho camino por recorrer, la situación es esperanzadora. Nosotros contamos con unas políticas y unas estrategias que definen una planificación territorial que, de hecho, la principal fortaleza es que está bien medida, bien sopesada y, sobre todo, que responde a las particularidades y a las características de nuestro territorio. Comparto que, al final, cada uno conocemos nuestras peculiaridades y tenemos que hacer una planificación adaptada a ese modelo. Y sí que es cierto que me parece muy importante insistir en la importancia de esta planificación territorial porque el reto que tenemos por delante es tremendo. Y un reto como esto implica, sobre todo, una transformación que en el fondo es una transformación de toda la sociedad, exige desde nuestro punto de vista 3 pilares. El primer pilar es la planificación territorial, pero en segundo lugar también el segundo pilar es la financiación y en tercer lugar la gestión en el territorio, que está un poco vinculado a lo que comentabas de cómo acompañamos a esas entidades locales, cómo acompañamos a esos ayuntamientos para que se pueda producir. Respecto a lo que es la planificación territorial, que es un poco el objetivo de esta pregunta, también me parece muy importante. También identificamos otros 3 elementos, unos 3 elementos clave que, de hecho, tenemos que reconocer que el trabajo que se lleva desarrollando en Navarra se ha centrado en esos 3 aspectos que quiero brevemente mencionar. En primer lugar, el marco normativo. Es decir, hace falta y es necesario, imprescindible, un marco normativo ambicioso. Realmente no vamos a llegar a objetivos si no nos obligamos nosotros mismos a cumplir unos objetivos que, de hecho, ya no es porque vengan de Europa, es simplemente por sentido común. Y esos objetivos ambiciosos no pueden ser simplemente objetivos ambiciosos, también tienen que ir, por supuesto, acompañadas de herramientas eficaces. En ese sentido, en Navarra tenemos la fortaleza de que en 2018 se aprobó una ley de residuos ya muy innovadora en su momento, con esos elementos clave para la transformación. Entre ellos, mencionar la Oficina de Prevención de Residuos y de Impulso de la Economía Circular,
que se constituyó en 2019, pero sobre todo la constitución del Fondo de Residuos, un fondo afecto que permite nutrir a las políticas de financiación para poderlo implementar. Es un fondo que está operativo desde 2021 y que, de hecho, nos ha dado mecanismos como para abordar retos importantes, como, por ejemplo, es alcanzar la extensión 100% de la recogida de biorresiduos a día de hoy. La segunda clave, y creo que también es determinante, es que más allá del marco normativo esto se tiene que traducir en planes, en actuaciones, que tienen que ser programadas en el tiempo y que tienen que estar constantemente revisándose. No hacemos nada y hacemos planes si a su vez no las vamos revisando y actualizando. En Navarra contamos con el Plan de Residuos de Navarra de 2017-2027, que ha sido recientemente revisado en 2024 y, de hecho, que en algunas cuestiones nos hemos autoimpuesto objetivos por encima de los que establece la normativa estatal. Por otra parte, también determinante fue la aprobación en 2019 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Economía Circular. Es un paraguas que incluye todas las realidades de la sociedad y a través del cual se articulan procedimientos conjuntos que buscan dinamizar esos mecanismos de economía circular. Tampoco puedo dejar de mencionar la iniciativa desarrollada en este caso por el Departamento de Industria de Navarra Circular, que está en funcionamiento desde 2022. Es una iniciativa público-privada en la que ya están integradas 218 empresas y 45 empresas asociadas. Es un acicate importante para la implementación, pero luego esto ya enlazándolo con la tercera clave y es la colaboración. Solo una planificación territorial será efectiva, y ya no digo eficiente, digo efectiva, si nos conseguimos enganchar y conectar a toda la sociedad. Y en toda la sociedad es eso, es la administración a todos los niveles, regional, entidades locales, concejos, mancomunidades, en las que sí que es cierto que en Navarra hay una colaboración total. Al final tenemos colaboración total entre los departamentos de gobierno, de industria, de medio ambiente, de turismo, pero también es cierto con las organizaciones que aglutinan esas entidades. Tenemos que destacar, por supuesto, el trabajo que hace la Mancomunidad de Pamplona, que integra el 60% de la población de Navarra, pero también el Consorcio de Residuos, que integra a su vez las mancomunidades. Es decir, es un ecosistema que lo que busca es que ya no solo sea una colaboración para sumar, sino para multiplicar. Muchas gracias, Ana. Después andaremos un poco en esos planes, ¿no? Y que ya habéis aprobado para entender cuáles son los objetivos, ¿no? Y los pasos a seguir. Muchas gracias. Ángel, quería preguntarte, después te voy a preguntar cómo trabajáis desde Coembes con cada comunidad, con las comunidades, pero un poco cuál es vuestra visión de en qué punto está la circularidad de los residuos de envases en España. Bueno, buenos días y muchas gracias. Lo primero y lo que quería decir es que hay una palabra clave, y coincido con la SEMA, con Marta, que es la implementación. Implementar es fundamental porque hay que hacer cosas. Y desde Coembes lo que siempre estamos propugnando es hacer cosas. La acción frente a la inacción, hacer cosas. Os había traído un pequeño resumen y me gustaría decirlo de cómo está un poco la situación en España con las comunidades autónomas con respecto a la circularidad. En primer lugar, deciros que en la web del MITECO, del Ministerio, sí que aparecen todos los instrumentos de planificación de economía circular, están ahí reflejados, y toda la información sobre economía circular. Actualmente en Aragón se está redactando el PEC, está en consulta, el GIRAPEC, perdón, está en consulta pública. También diré alguna cosilla que con acciones concretas que estamos ayudándoles en todas las comunidades autónomas. En Zaragoza pues haciendo proyectos con Smart Waste, estudios de grandes generadores en Aragón, Castilla y León, el estudio Anticipa, que es un estudio con la FEC, también lo estamos haciendo tanto en Aragón, Castilla y León y también en La Rioja, con este proyecto Anticipa para adelantarse con la FEC en los compromisos y los objetivos que tenemos que cumplir, mejora de diseño de plantas. En Asturias tiene su estrategia de economía circular del Principado de Asturias 2020 a 2030, en la que hemos participado con ellos. Galicia también hizo su estrategia de economía circular con 3 universidades con las que colaboramos. Navarra, tenéis vuestro plan de economía circular.
Madrid también participando con el proyecto Anticipa, ahora en fase de elaboración, como dijo Rafael, de la estrategia de economía circular, habiendo hecho planes de acciones de entrega en temas de economía circular, participaciones en foros. Canarias sí que quiero destacar, Ángel, la labor que estáis haciendo, con toda la documentación que habéis preparado, con el fomento del ecodiseño, lo que lo tenéis preparado en todas vuestras estrategias, una oficina técnica como lo habéis previsto para ayudar precisamente a los técnicos municipales en sus planes, en su desarrollo, una línea que había comentado. También tenéis planes para capacitar a los técnicos locales en Canarias, planes de prevención y gestión de residuos con 2 fases, una de toma de datos y otra de acción en el territorio, un acelerador para crear más tejido industrial. O sea, son cosas que se están haciendo ya y que están previstas en la documentación y en las estrategias de Canarias, igual que los planes de formación profesional. Andalucía también aprobó la ley 323 de 30 de marzo. Nosotros colaboramos muchísimo también con la FAM, establecimos un observatorio municipal, precisamente también para ayudar a todos los técnicos andaluces, porque al final la implementación es fundamental para ayudar a todos los técnicos andaluces a poder desarrollar toda la legislación. Trabajamos también con el programa Recapacicla, en el que se impulsa la empleabilidad, la innovación, el ecoemprendimiento, esto es en Andalucía. Castilla-La Mancha, que esto sabe mucho Marta también, con la aprobación de la Estrategia de Economía Circular, que lo propugnó ella, de Castilla-La Mancha. También en Castilla-La Mancha tenemos un programa y colaboramos, el programa de comunicación y educación ambiental, con el Horizonte 2030, que es Tú eres la llave. Aquí también con los RAIs, los SIC de los RAIs, Ecovidrio y nosotros. Ceuta y Melilla, que siempre hablamos también de las comunidades autónomas. Nosotros trabajamos también y siempre hemos querido trabajar tanto con Ceuta como con Melilla en planes. En planes no tienen todavía ninguna estrategia definida, pero sí planes de acción. Han empezado con planes de acción precisamente para realizar acciones en recogida de residuos, recogida de envases en temas de circularidad. Y mencionar también Islas Baleares, ¿no?, que participamos en la campaña Som Gestión de Residuos promovida por el Gobierno Balear, apoyo a la contenerización. Hemos impulsado también con Baleares prevención y reciclaje en grandes eventos, colaborando también con Foro Balear de Economía Circular, participación con la Fundación Economía Circular. Y Cataluña, muchísimas acciones. Además está aquí Isaac, el antiguo director general, al que saludo. Muchísimas acciones con papeleras, proyectos con federaciones deportivas, reciclaje accesible, en estaciones de esquí, algo novedoso también. Y esto así un poco, te lo resumo un poquito porque podría estar mucho tiempo. Perdón. Gracias, Ángel. No te preocupes, es que al final, como tenemos el tiempo que tenemos, pero nos ha ayudado a tener un poco esa visión, ¿no?, de todo lo que estáis haciendo, y ahora te preguntaré específicamente cómo trabajáis con las comunidades. Así que voy a ir a empezar con vosotros. Ya habéis puesto sobre la mesa un poco en qué estáis trabajando, cuáles son los retos, los desafíos y también los objetivos. Voy a profundizar ahora en vuestros planes, políticas y estrategias en marcha para conocer mejor pues, cuáles van a ser los próximos pasos, ¿no?, en estos años. Empiezo contigo, José María. Ya lo han mencionado, pero en el País Vasco tenéis la estrategia de economía circular con ese horizonte 2030, y el plan de residuos también de Euskadi, también objetivo 2030. Has mencionado ya algunos de los avances que habéis conseguido, también ese súper buen dato del PIB, por ejemplo, y yo quería precisamente preguntarte por cómo se aplican esas estrategias en esos sectores claves de la economía. Ya has dicho tú que no tenemos que hablar también de, ¿no?, justificar que también es un beneficio económico, pero bueno, quería preguntarte un poco si puedes andar ahí y contar también qué retos quedan y qué pasos tenéis por delante en los próximos años. Interesante pregunta. Bueno, primera reflexión, ¿no?, en relación a cómo poder implementar ese tipo de medidas en los diferentes sectores. Yo creo que la primera cuestión importante es que cuando hablamos de circularidad es un concepto que no solamente, aunque el sector de gestión de residuos es un sector prioritario en materia de circularidad, la circularidad incumbe a todos los sectores. Tenemos que ser capaces de poder ver que cualquier actividad económica tiene implicación. Hemos hablado antes del concepto de la ciudadanía, pero cuando hablamos de sectores industriales, son todos ellos los que realmente con los que tenemos que trabajar. Porque de alguna forma nosotros visualizamos que nuestra
plan de prevención y gestión de residuos es resolver el problema que ya tenemos presente, es decir, el residuo que se nos está generando. Pero la mejor forma de gestionar el residuo es si somos capaces de ir aguas arriba, si somos capaces ya no hablar de concepto de prevención, sino de diseñar bien los productos, los modelos de negocio para que a largo plazo esos residuos no se generen. Eso es un poco lo que desarrollamos de forma complementaria desde lo que son la estrategia en materia de economía circular. Es decir, intentar ir al origen, intentar repensar modelos de negocio. Y desde este punto de vista, para mí es un elemento muy importante y es otra vez plantear que cuando hablamos de economía circular, muchas veces nos centramos mucho en el término circular, pero tenemos que pensar que la primera palabra es economía. Nadie está contento con la generación de residuos. Es decir, está claro que la generación de residuos es una ineficiencia de los procesos económicos que responden básicamente a que el modelo lineal ha sido el modelo que mayores beneficios económicos ha dado. Por lo tanto, tenemos que repensar mucho cómo la circularidad tiene que ir de la mano de ese incentivo económico. Y eso nos sirve para todo, nos sirve para cómo tenemos que trabajar con la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser consciente de que realmente sus pautas de consumo tienen una problemática ambiental, es decir, el concepto de la implantación de sistemas como el pago por generación, como la publicación de una forma limpia de lo que es la tasa de residuos va a ayudar a que sea consciente de cuál es su actividad. Desde el ámbito industrial tenemos que desarrollar plenamente los principios de responsabilidad ampliada del productor. Celebro lo que nos ha comentado antes Marta desde el punto de vista de la puesta en marcha en relación al sector textil. Creo que deberán venir otros, es decir, tenemos el de voluminosos por ahí que todavía dando guerra. Es decir, de alguna forma tenemos que ser conscientes de que en la actividad empresarial las empresas son responsables de la gestión de los residuos que tienen que generar. Y luego, por último, cuando queremos plantear, nosotros tenemos un estudio muy interesante que lo que nos permite es poder identificar todos los flujos de materiales por corrientes, por tipologías, y lo que vemos es oportunidades de poder desarrollar nuevas soluciones. A la hora de desarrollar estas soluciones nos encontramos con algunos aspectos y barreras que tenemos que trabajar profundamente. La primera de ellas es la contestación social que muchas veces tenemos a la instalación de nuevas infraestructuras vinculadas a la gestión de residuos. Tenemos un problema importante desde el punto de vista del propio funcionamiento de las diferentes administraciones en lo que es la tramitación, en lo que es todo el proceso autorizatorio. Afortunadamente, en estos momentos lo que estamos visualizando es que ya hay inversiones dispuestas a poder entrar en el desarrollo de nuevas soluciones de valorización de residuos y nos seguimos encontrando con estas barreras. Y a este en concreto añadiría una tercera que para nosotros es especialmente grave y es el tema de la propia capacidad de las redes de distribución y transporte de energía. En estos momentos en Euskadi tenemos proyectos de inversión tanto desde el punto de vista de valorización de residuos como desde el punto de vista de descarbonización paralizadas porque tenemos las redes eléctricas saturadas. Es decir, es un gran problema porque tenemos inversión, tenemos empresarios dispuestos, tenemos soluciones viables desde el punto de vista económico y en estos momentos es un poco un callejón sin salida el que nos está ofreciendo las redes de transporte. Por lo tanto, como digo, una visión muy amplia desde el punto de vista de actuaciones que tenemos que ser capaces de desarrollar y, sin lugar a dudas, para mí el gran reto, si tuviésemos que resumirlo, es que hemos hablado mucho de planificación, de legislación. Yo haría un llamamiento a que creo que no necesitamos más legislación, estamos en el entorno en el que lo que tenemos que buscar es la puesta en marcha, la acción, es decir, ser capaces de todas esas soluciones, ponerlas a la práctica para poder seguir mejorando los indicadores que comentaba anteriormente. De la visión a la acción, como estamos diciendo aquí en este evento de hoy. Gracias, José María. Ángel Pablo, tú ya has comentado pues, el reto que supone en sí misma la condición insular, ¿no? de vuestro territorio. Acabáis de aprobar, que también lo has mencionado, el Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026. Quería preguntarte por este plan. ¿Cuáles son sus líneas de acción? ¿Qué pasos vais a dar y cómo os va a ayudar a mejorar esa situación que nos contabas que tenéis? Sí, efectivamente, a finales del año pasado aprobamos el Plan de Acción de Economía Circular con un poco de retraso, porque, como bien has dicho, tenía que comprender el periodo 24-26. Nos hubiera gustado haberlo tenido a principios de año, pero bueno, nos encontramos con que Canarias contaba con una estrategia de economía circular y un plan de acción de economía circular para el periodo comprendido entre el año 2021 y el año 2023 y no teníamos ninguna métrica que nos dijera hasta dónde habíamos llegado en esta materia. Nos encontramos con un plan de acción, como digo, que tenía más de 120 acciones a desarrollar, todas muy interesantes. Era una declaración de intenciones maravillosa, pero que se nos antojaba que había servido para bien poco. Teniendo en cuenta esto y que no teníamos nada para cuantificar
cuál habría sido el grado de desarrollo de ese plan, lo que hicimos fue dirigirnos a la sociedad en general, a los diferentes sectores que componen la sociedad canaria y preguntar por si conocían primero ese plan y segundo, si se había desarrollado algo en alguna administración, entre algún colectivo, algo para poder evaluar en qué punto estábamos. Nuestra sorpresa es que entre todas las administraciones no hay ni un 10% de esas acciones desarrolladas. No se ha incluido nada que sea significativo dentro de la política de cada una de las administraciones o en las acciones del sector privado. Bueno, nos planteamos que esto no podía continuar así. Tenemos que saber las administraciones fundamentalmente cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestras prioridades. Un plan de acción no es el desarrollo de una ley. Un plan de acción es una estrategia para intentar conseguir un objetivo basándonos en aquello que entendemos que es imprescindible. Bueno, pues eso fue lo que hicimos. Hemos hecho un plan de acción concreto, con ficha financiera, con definición de quiénes son los actores en cada caso y que tiene 20 acciones. 20 acciones que entendemos que nosotros entendemos en Canarias que son prioritarias para darle una vuelta a todo esto. Entre las que están algunas de las que ya citó mi tocayo, que conoce bien ese plan de acción porque nos ayudó y participó en la elaboración en Ecoembes, como Ecovidrio, como algún otro scrap. Son 20 acciones que incluyen esa ayuda, esa asistencia a las entidades locales, que incluye algo que entendemos que es absolutamente básico para darle la vuelta a todo esto, que es controlar la materia orgánica, que no sigamos teniendo un 45% del contenedor de restos lleno de materia orgánica y establecemos un plan para poder darle una vuelta. Como dije antes, Canarias, región fragmentada, 8 islas, tenemos que fomentar el traslado de residuos entre islas, es importantísimo, y algo que tampoco se le puede escapar a nadie, entre las 20 acciones que se incluyeron, y es que tenemos que incentivar el desarrollo de industrias en Canarias que permitan tratar ese residuo que hemos separado en un momento determinado. No podemos seguir exportando ese residuo cuando sabemos que en Canarias precisamente si carecemos de algo es de materias primas. Por lo tanto, estamos trabajando en el desarrollo de incentivos fiscales y de ayudas para el desarrollo de esta empresa, sumado también a la necesidad de acelerar todos los proyectos. No puede ser que proyectos vinculados a la economía circular tarden 5, 6, 7, 8 y hasta 12 años en ver la luz. Esto no lo podemos permitir. Y finalmente, y voy a ser breve, también hemos querido ser ágiles en hablar en economía circular de verdad en Canarias y para ello no le hemos tenido miedo a empezar a hablar también de la valorización energética, vinculada en este caso a la producción de energía y por supuesto, ¿por qué no?, también a la necesidad que tenemos de agua en Canarias. Esto hemos decidido incluirlo también dentro del Plan de Acción de Economía Circular porque para nosotros es sumamente significativo que todo el mundo comprenda que esto es una apuesta importante por la circularidad. Y ahí me quedo. Muchas gracias, Ángel Pablo. Es súper interesante escucharos porque, claro, cada territorio tiene sus necesidades y en base a eso tenéis que planificar, ¿no?, esos planes de acción. Ana, tú nos has contado un poco cuáles son esas iniciativas. Has mencionado el Plan de Residuos 2017-2027, la Agencia de Desarrollo de la Economía Circular en Navarra a 2030. También tenéis la iniciativa Navarra Circular. Yo quería preguntarte cuáles son los cambios que ya estáis viendo, porque tú nos has contado muy bien, ¿no?, como el escenario de todas vuestras iniciativas. ¿Qué cambios y qué impacto estáis viendo ya? Y también, bueno, ¿y cuáles esperáis ver en los próximos años para seguir mejorando hacia la circularidad? Sí, de hecho, el principal cambio que queremos ver es que consigamos recuperar la circularidad, porque sí que estamos aquí con eso de la transformación a la circularidad y la circularidad ya existía. La circularidad la perdimos cuando nos dimos la espalda a la naturaleza, con esa excesiva autocomplacencia en la tecnología, en que los recursos no son finitos. Entonces, sí que lo que estamos percibiendo en Navarra, que cuesta y es un desafío enorme y estamos muy lejos de alcanzarlo, pero sí que es cierto que se van consolidando poco a poco estos ecosistemas circulares, que es en los que tenemos que dedicarle todo el mimo y todos los esfuerzos. En concreto, las prioridades que tenemos en Gobierno de Navarra a día de hoy son focalizarnos bien a dónde queremos destinar la financiación, los recursos, y luego la segunda, la implementación, lo que tú dices, la gestión en el territorio.
En cuanto a los recursos, a la financiación, sí que es cierto que poco a poco, a raíz de ir invirtiendo mucho en esta política de gestión de residuos, ya no estamos en esa fase. Lo comparto perfectamente. Ya no estamos en la gestión, la fase no es la gestión de los residuos, que al final no deja de ser medidas paliativas. Es decir, tengo un marrón, tengo un problema, voy a solucionarlo. Estamos en la fase de buscar soluciones estructurales, y las soluciones estructurales es la economía circular. Acompañarle a este incipiente ecosistema circular en reutilizar, reparar, en invertir en la fase del diseño, el ecodiseño. El mayor impacto al medio ambiente se produce en la fase de diseño, no en la fase de explotación. Vamos a ir al diseño. Entonces, esa es una vía fundamental, orientar esa financiación ya a estos nuevos inputs. Pero luego, por otra parte, lo que es determinante es la gestión en el territorio. Esto lo tenemos que traducir en acciones concretas y colaborativas. Es decir, al final nos dedicamos mucho a escuchar a las empresas, a estar con ellas, a ver qué necesitan, a ver qué sinergias detectamos e intentar enlazarlas. Y en eso, más allá de la capacitación, del acompañamiento, sí que nos parece importante, y siendo administración pública, es que tenemos un debe muy grande, que es y yo lo percibo perfectamente en lo que es la contratación pública. Es decir, es algo en lo que también tenemos que avanzar, porque al final es una responsabilidad que tenemos hacia la sociedad. Al final tenemos que superar ese concepto de contratación pública como mera forma de satisfacer una necesidad de productos y servicios y trascenderlo. Al final, los procedimientos de contratación son determinantes ya no solo como palanca inicial, es decir, ya no estamos hablando solo del proyecto piloto, son determinantes para consolidar una demanda. Porque al final, la fortaleza que tiene la economía circular es que cuando hay una demanda y un mercado, es por sí viable, no necesita ayudas. Pero sí que es cierto que hay que acompañarles en el arranque generando esa palanca inicial y esa demanda. Y por otra cuestión fundamental y en la que tampoco nos podemos apartar las administraciones públicas es que más allá de la palanca y la demanda es fundamental el valor demostrativo. El valor demostrativo de que la Administración apuesta por esos productos. Y, de hecho, por mi experiencia personal, yo tengo formación de arquitecta, es determinante que la Administración apueste y demuestre a la sociedad y perdamos esos prejuicios hacia ciertos productos que tenemos que reintroducir y utilizar en nuestra cadena de valor. Y básicamente es eso, es decir, una vez superada esa planificación territorial, siendo conscientes a dónde tenemos que ir, estamos intentando seleccionar aquellas prioridades, aquellos esfuerzos para que seamos lo más efectivos posibles y, sobre todo, fortalecer ese incipiente ecosistema circular. Muchísimas gracias, Ana. Ángel, ya nos has dado un poco un repaso, ¿no?, por esas iniciativas que estáis coordinando con las administraciones autonómicas, con muchos de los casos, ¿no?, como comentaba, por ejemplo, con el Gobierno de Canarias. Quería preguntarte cómo es un poco cómo se lleva luego a cabo, ¿no?, esa colaboración y también, por darle también un tono más también positivo, espero, conocer cuáles son los avances, cuáles han sido los mayores avances en recogida y reciclaje de envases en estos años y también igual, pues, ¿qué prevéis para los próximos años? Te pido si nos podemos ceñir, si puede ser al tiempo. Me hubiera gustado haceros una última pregunta, a ver si da tiempo, pero cuéntanos. Vale. Pues al principio se ha definido cuál es la legislación que viene, ¿no? Y es verdad que cuando escuchas la legislación que viene, pues casi te entra angustia, ¿no? Porque venimos de la ley del 97, además con unos cuantos años de recorrido, la ley del 97, y tenemos que saltar desde la ley del 97. Tenemos que saltar a una nueva ley, un Real Decreto, un nuevo reglamento que cambia el Real Decreto, que cambia la ley, 34 actos delegados, porque en Europa siguen legislando, una nueva directiva, nuevos Reales Decretos, materiales, competencia, LSDR. Entonces, solo con decirlo a uno le va. Entonces, nosotros tuvimos claro desde el principio que había que tender puentes. Y esto yo se lo he dicho a mi equipo. Y además se lo digo con una palabra gráfica, ¿no?, que tenemos que ser pontífices, se lo digo. Además, pontífices, como el Papa, que es el sumo pontífice, él es el sumo pontífice porque hace puentes entre el cielo y la tierra. Nosotros no aspiramos a tanto. Nosotros lo que queremos es tender puentes, y que queríamos tender puentes desde el principio. ¿Y cómo se tiende un puente? Además, no solo nosotros, sino con las administraciones, con todas las administraciones, con todas las empresas, con todos los scrap. Pues paso a paso, poco a poco. Por eso salimos con una herramienta que es el convenio, la propuesta de convenio, dispuestos a hablar con todo el mundo, dispuestos además a actuar en corresponsabilidad, cediendo, escuchando y en ese convenio plasmar seguridad jurídica, que es lo que necesitamos todos los actores en estos momentos,
Ese convenio también plasmar que claramente que hay que cumplir los objetivos que nos marcan desde Europa, más de 260 objetivos en concreto, tanto para recogida como para reciclaje, más de 260 objetivos. Pero eso tiene que estar plasmado, tiene que haber una pasarela, tiene que haber un puente. Conseguir materiales, porque todo esto está basado en economía circular. Hay que recoger, las empresas tienen que recoger para que vayan a otras empresas que seleccionan, que van a otras empresas que reciclan. Y tiene que haber un reciclaje efectivo, mayor cantidad y mayor reciclaje. Eso es fundamental. También estamos en un momento en que es fundamental, y lo hemos comentado, la trazabilidad, la transparencia, digitalización. Tenemos clarísimo que este gran cambio que se va a producir tiene que estar basado en un elemento disruptivo que tiene que ser la digitalización. Nos tiene que ayudar las herramientas que existen ahora, la IA, nuevas herramientas, procesos, Smart Waste. Tenemos también una herramienta tanto de Smart Waste como de herramienta de aportación, de incremento de aportación, poniendo al servicio de las comunidades autónomas y de las entidades locales todo este elenco de material. Pero sobre todo, y lo más fundamental es estos puentes, que no podemos pretender pasar a la visión del 2035 de golpe. Y hay que ir paso a paso. Y dispuestos a hablar y a seguir escuchando, ¿no? Nosotros con el convenio que estamos planteando, estamos diciendo ya que estamos dispuestos a hablar ya del siguiente, con tranquilidad, con calma, pero tendiendo un puente, porque si no sería imposible establecer ese salto desde el año 97 hasta el año 2035. Como me queda un poquito también decir que con la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, también hemos trabajado con la ordenanza municipal, hemos trabajado en guías de buenas prácticas, ejemplos, formaciones, todo esto en la misma línea, ¿no? Y yo creo que el discurso tanto de los dos directores y también del director de IOE es que tenemos que trabajar con las entidades locales. Es que son los que al final están en el territorio, son los que al final se ven el tsunami y el avalancha y son los que tienen que tener las herramientas y el apoyo. Pero claro, lo tenemos claro, necesitamos puentes. O sea, y el puente para nosotros es ese convenio con vista a seguir negociando y seguir hablando, pero pasando por un puente porque no sería absolutamente imposible dar un salto entre la orilla del 97 y la orilla que se nos está planteando, que es, pues, que angustia un poco a veces, ¿no? Cuando lo dices de carrerilla. Pero con valentía, con mucha profesionalidad que la hay en este sector y sobre todo tendiendo estos puentes. Muchas gracias, Ángel. Nos queda nada, de hecho ya estaríamos fuera de tiempo, así que os voy a pedir súper rápido, de verdad, una frase cada uno, ¿eh? No podéis decir más. Si os pregunto, si miramos de aquí a 5 años, por si acaso el año que viene repetimos aquí, pero nos centramos en otras comunidades autónomas, ¿cuál destacaríais que creéis que va a ser de aquí a 5 años la principal línea de trabajo de cada territorio para llegar a la circularidad y en el caso de los envases también, en una línea, en un titular? Bueno, yo te diría que para mí son 3 las claves. La colaboración público-privada, luego va a estar aquí el territorio de Guipúzcoa, atrás de José Ignacio, y va a ser muy interesante poder ver cómo tenemos que colaborar entre las administraciones. 2, para mí es muy importante el concepto de la circularidad tiene que llegar a todos los agentes, y eso incluye, por supuesto, a las pymes. Y 3, tener datos y caminar hacia la simplificación administrativa. Yo creo que lo ha dejado claro. El apoyo a la administración local, 100%, tanto de las entidades supramunicipales como también del sector privado. Yo, como comparto con ellos, solo sumo una: concienciación y sensibilización al ciudadano. Vamos a poner al ciudadano en el centro. Y yo, implementar y colaborar. Maravilloso, habéis cumplido, así que muchísimas gracias a los 4 por todas vuestras aportaciones. Un aplauso, por favor.